El aire de Córdoba, en aquella mañana de finales de septiembre, olía a azahar tardío y a piedra milenaria calentada por un sol que aún se resistía a ceder su reino al otoño. La Dratoro Carmen de la Vega, catedrática de Historia del Arte y una de las mayores autoridades mundiales en la autentificación de patrimonio hispano-musulmán, paseaba por el laberinto de la judería, camino de una pequeña pero selecta galería de antigüedades que le había recomendado un colega. Su apodo, la archivista, no solo aludía a su amor por los legajos polvorientos, sino a su implacable habilidad para catalogar, contextualizar y sobre todo desenmascarar la mentira disfrazada de historia. Dentro del local, penumbroso y atiborrado de objetos que susurraban épocas pasadas, el anticuario, un hombre menudo de gestos nerviosos, le presentó con orgullo la pieza estrella de su reciente adquisición. Una Taifor califal, supuestamente del siglo X, con una decoración en azul cobalto de una viveza asombrosa. Carmen lo examinó con su habitual meticulosidad, sus dedos enguantados recorriendo la superficie, su lupa de bolsillo deteniéndose en los detalles del vidriado. El diseño era exquisito, la forma casi perfecta, pero algo chirriaba en su vasto archivo mental. Ese azul era demasiado brillante, demasiado uniforme para los pigmentos de la época. Recordaba un tono similar, sí, pero asociado a esmaltes del siglo XIX, a experimentos con óxidos de cobalto sintéticos. «Una pieza excepcional, ¿no cree, doctora?», inquirió el anticuario, frotándose las manos. «Procede de una nueva y muy discreta colección privada, con acceso a hallazgos verdaderamente sorprendentes». Carmen no respondió de inmediato, una leve arruga de concentración marcando el entrecejo. «Sorprendente, desde luego», murmuró finalmente, devolviendo la pieza a su pedestal con sumo cuidado. Al día siguiente, tras impartir una conferencia magistral en la Facultad de Filosofía y Letras sobre los desafíos de la datación en el arte andalusí, un joven se le acercó con timidez. Era Mateo Solís, un arqueólogo becario que colaboraba en la catalogación de los fondos del Museo Arqueológico de la ciudad. Llevaba una carpeta ajada bajo el brazo y una expresión de urgencia en sus ojos vivaces. «Doctora de la Vega, disculpe la interrupción», comenzó, su voz apenas un susurro. «Soy Mateo Solís. He visto algunas cosas, piezas que han llegado al museo recientemente, donaciones de un nuevo mecenas, un tal Alejandro Herrera. Son espectaculares, quizás demasiado». Desplegó sobre una mesa del claustro universitario una serie de fotografías de artefactos supuestamente romanos y visígodos, fíbulas de bronce con intrincados diseños, lucernas de cerámica, incluso fragmentos de mosaicos. Eran, en efecto, piezas de una calidad y conservación asombrosas. «Herrera dice que son hallazgos de excavaciones privadas en fincas de la sierra», continuó Mateo, bajando aún más la voz. «Pero aparecen con demasiada rapidez, casi a la carta, y su perfección es inquietante, como si hubieran salido ayer de un horno, no de la tierra». Carmen examinó las fotografías con detenimiento. El instinto que se había encendido con el ataifor azul ahora era una alarma insistente. La pátina de algunas piezas de bronce parecía demasiado uniforme, las teselas de un mosaico demasiado regulares. Había una ausencia de esa imperfección sublime que caracteriza a lo auténtico, a lo tocado por el tiempo y la mano del hombre antiguo. «Este Alejandro Herrera», preguntó Carmen, «¿quién es exactamente?» «Un misterio», respondió Mateo. «Llegó a Córdoba hace un par de años. Se presenta como un filántropo, un enamorado del arte mexicano prehispánico y de las raíces andaluzas. Ha montado una galería de arte muy exclusiva, el Quinto Sol, y tiene un grupo de, digamos, asistentes muy particulares. Unos tipos en unas motos impresionantes, con estética un poco azteca, ya sabe. Los correcaminos de bronce, se hacen llamar. Son ellos los que suelen transportar las piezas de Herrera». La archivista sintió que su prevista y tranquila estancia académica en Córdoba estaba a punto de tomar un rumbo inesperado y mucho más turbio. La historia, su amada y a veces maltratada historia, estaba siendo objeto de un asedio silencioso, y ella no podía, no quería, permanecer impasible. Con la discreta pero entusiasta ayuda de Mateo Solís, Carmen de la Vega comenzó a tirar del hilo. Sus primeras pesquisas los llevaron a una red de pequeños anticuarios y chamarileros en los barrios menos turísticos de Córdoba y en pueblos cercanos de la sierra. Varios de ellos admitieron, siempre bajo la promesa del anonimato, haber recibido ofertas que no podían rechazar, por parte de individuos vinculados a Alejandro Herrera, para adquirir o vender piezas de reciente aparición.
Varios de ellos admitieron, siempre bajo la promesa del anonimato, haber recibido ofertas que no podían rechazar por parte de individuos vinculados a Alejandro Herrera para adquirir o vender piezas de reciente des. Las descripciones de los mensajeros de Herrera coincidían. Hombres corpulentos, a menudo con tatuajes de iconografía prehispánica estilizada, que llegaban en ruidosas motocicletas customizadas con detalles en bronce y cuero repujado, entregando paquetes envueltos con sumo cuidado y marchándose con la misma celeridad. Parecen salidos de una película de Mad Max con ínfulas culturales, comentó un anticuario con sorna nerviosa. Carmen visitó el Museo Arqueológico para examinar de cerca las donaciones de Herrera. Doña Elvira Góngora, la directora, una mujer de porte distinguido y vasta cultura, la recibió con una mezcla de admiración profesional y una palpable ansiedad. En la sala de restauración, bajo la luz implacable de los focos, Carmen pudo estudiar las piezas. Un capitel visigodo con un tallado demasiado nítido, sin el desgaste esperado de siglos de exposición. Una serie de lucernas romanas cuya terracota tenía una porosidad sospechosamente homogénea. Fragmentos de vidrio soplado con irisaciones que parecían inducidas químicamente. Don Alejandro es nuestro principal benefactor en estos momentos, doctora, confesó doña Elvira en voz baja, mientras sus manos jugueteaban con un abrecartas de plata. El museo atraviesa dificultades económicas y sus generosas aportaciones nos permiten mantener abiertas muchas de nuestras actividades. Ha habido, digamos, cierta presión para agilizar la catalogación de sus hallazgos y preparar una exposición monográfica. Presión que podría nublar el juicio científico, doña Elvira, replicó Carmen con suavidad, pero con firmeza. Estas piezas merecen un estudio mucho más exhaustivo antes de ser presentadas al público como auténticas. La oportunidad de enfrentarse directamente a Alejandro Herrera no tardó en llegar. Enterado del interés de la eminente doctora de la Vega por su colección, el propio Herrera la invitó a visitar su galería privada, el Quinto Sol. Estaba ubicada en un palacio renacentista meticulosamente restaurado en el corazón de la judería, un espacio de diseño minimalista y frío, donde cada tesoro se exhibía como una joya en un estuche de terciopelo. Herrera, con su estudiada elegancia y su afectado acento mexicano, que Carmen sospechaba era más una pose que una realidad, la guió por las salas, presumiendo de sus conexiones exclusivas con excavaciones en yacimientos olvidados de Mesoamérica y de sus métodos intuitivos, para descubrir reliquias andalusíes que habían eludido a generaciones de arqueólogos. La historia, doctora, pontificó Herrera, deteniéndose ante una impresionante máscara de jade, supuestamente olmeca, es una amante esquiva. Solo se revela a quienes la buscan con verdadera pasión y con los recursos adecuados. Carmen contraatacó con preguntas técnicas sobre la estratigrafía de los hallazgos, la composición de las pátinas, las pruebas de termoluminiscencia. Herrera desvió cada cuestión con una sonrisa encantadora, atribuyendo cualquier posible anomalía a variantes regionales únicas o a secretos de antiguos artesanos aún por descifrar. Era, reconoció Carmen, un adversario formidable en el arte del engaño sofisticado. Su conocimiento, aunque superficial en algunos aspectos, estaba hábilmente entretejido con una narrativa de misterio y exclusividad que podía seducir fácilmente a coleccionistas adinerados y a instituciones necesitadas. Tras la visita, la presión sutil se intensificó. Los correcaminos de bronce comenzaron a ser una presencia constante, aunque discreta, en los alrededores de los lugares que Carmen frecuentaba. Su hotel, la biblioteca de la universidad, incluso la terraza de la cafetería donde solía revisar sus notas. No había amenazas verbales, solo sus miradas fijas, el rugido ocasional de sus motores al pasar, una forma de intimidación ambiental diseñada para ponerla nerviosa, para hacerle saber que estaba siendo observada. Mateo Solís, su joven colaborador, recibió una oferta anónima para unirse a unas excavaciones urgentes y muy bien remuneradas en Marruecos, un intento obvio de alejarlo de la investigación. Mateo, asustado pero leal a Carmen, rechazó la oferta. La doctora de la Vega sabía que necesitaba pruebas científicas irrefutables. A través de un coleccionista privado de Sevilla, a quien había ayudado años atrás a evitar la compra de un Goya falso, y que ahora estaba preocupado por la creciente reputación de Herrera, consiguió un fragmento minúsculo de una vasija de cerámica supuestamente del periodo Taifa, atribuida a la colección Herrera. A través de un coleccionista privado de Sevilla,
a quien había ayudado años atrás a evitar la compra de un Goya falso y que ahora estaba preocupado por la creciente reputación de Herrera, consiguió un fragmento. El coleccionista había adquirido la pieza menor como prueba antes de considerar una compra más importante. Carmen envió la muestra, bajo un seudónimo, y a través de un intermediario de confianza a un laboratorio de arqueometría de la Universidad de Gante, en Bélgica, con el que tenía una larga relación profesional. Mientras esperaba los resultados, contactó al inspector Diego Balbuena, de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil. Balbuena era un veterano, un perro viejo en la lucha contra el expolio y la falsificación, y aunque inicialmente se mostró escéptico ante las sospechas de una académica. Con todos mis respetos, doctora, el mundo del arte está lleno de egos y rivalidades. El nombre de Alejandro Herrera y la mención de los correcaminos de bronce encendieron una luz de alarma. Balbuena era un veterano, un perro viejo en la lucha contra el expolio y la falsificación, y aunque inicialmente se mostró escéptico ante las sospechas de una académica. Con todos mis respetos, doctora, el mundo del arte está lleno de Herrera, ya estaba en su radar por algunas ventas internacionales de arte precolombino de dudosa procedencia, a través de casas de subastas en línea. Los resultados del laboratorio llegaron una semana después y fueron demoledores. La muestra de cerámica contenía trazas de óxidos metálicos y aglutinantes sintéticos que no se desarrollaron hasta finales del siglo XX. La pieza era una falsificación moderna, aunque exquisitamente elaborada. Con esta prueba en mano, Carmen y el inspector Balbuena comenzaron a tejer su red. Mateo Solís, superando su miedo inicial, se sumergió en los archivos municipales y registros de la propiedad, buscando conexiones entre Herrera, sus empresas pantalla y los talleres de restauración o artesanía que podrían estar sirviendo de tapadera para la producción de las falsificaciones. Descubrió que Herrera había adquirido varias naves en un polígono industrial en las afueras de Córdoba, supuestamente para almacenamiento y restauración de antigüedades. Doña Elvira Góngora, directora del Museo Arqueológico, armada ahora con el informe del laboratorio y el apoyo de Carmen, encontró el valor para negarse a firmar los certificados de autenticidad que Herrera le exigía para sus donaciones, y comenzó a colaborar discretamente con Balbuena, facilitándole acceso a las piezas para análisis no invasivos. La presión sobre Herrera crecía, pero él, lejos de amilanarse, redobló la apuesta. Anunció, con una campaña de marketing ostentosa, la celebración de la Noche de los Tesoros Olvidados, una subasta benéfica internacional exclusiva que se celebraría en su galería El Quinto Sol. Se subastarían piezas maestras de incalculable valor, recientemente rescatadas del olvido, destinando una parte de los beneficios, según él, a la preservación del patrimonio andalusí. La pieza estrella, anunciada a bombo y platillo, era un supuesto códice dorado azteca, un manuscrito pictográfico de oro y turquesas que Herrera afirmaba haber localizado en una secreta colección privada suiza. La comunidad internacional de coleccionistas y museos estaba en vilo. Para Carmen era la oportunidad perfecta, y quizás la última, para desenmascarar al maestro forjador ante el mundo. La tarde de la subasta, mientras los primeros invitados, coleccionistas adinerados, directores de museos, jeques árabes y supuestos inversores culturales, comenzaban a llegar a la galería El Quinto Sol, recibidos por un sonriente Alejandro Herrera y el discreto pero omnipresente despliegue de los correcaminos de bronce, que actuaban como un extraño servicio de seguridad y aparcacoches para los vehículos de lujo, la Dracororú. La tarde de la subasta, mientras los primeros invitados, coleccionistas adinerados, directores de museos, jeques árabes y supuestos inversores culturales comenzaban a llegar a la galería El Quinto Sol, Carmen de la Vega convocaba una rueda de prensa urgente en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. A su lado, el inspector Diego Balbuena y por videoconferencia desde Gante, el director del laboratorio de arqueometría. Con una calma metódica, Carmen expuso durante casi una hora las pruebas acumuladas, los análisis científicos que demostraban la modernidad de los materiales y técnicas en docenas de piezas atribuidas a Herrera, el rastreo documental que desmontaba las falsas procedencias, fotografías de los talleres clandestinos de Herrera donde se atisbaban moldes, herramientas anacrónicas y pigmentos modernos, e incluso testimonios,
con voces distorsionadas, de artesanos que habían trabajado para él bajo presión o engaño. Con una calma metódica, Carmen expuso durante casi una hora las pruebas acumuladas, los análisis científicos que demostraban la modernidad de los materiales y técnicas en docenas de piezas atribuidas a Herrera, el rastreo documental que desmontaba las falsas procedencias, fotografías de los talleres. El inspector Balbuena confirmó la existencia de una investigación oficial en curso por presuntos delitos de estafa masiva, falsificación de bienes culturales y posible pertenencia a organización criminal. El director del laboratorio de Gante ratificó la validez científica de los análisis. La noticia, transmitida en directo por varias televisiones autonómicas y seguida por agencias de noticias nacionales e internacionales, cayó como una bomba. En la galería El Quinto Sol, el ambiente festivo de la subasta comenzó a enrarecerse. Los móviles de los asistentes vibraban con las alertas de noticias. Se formaron corrillos, los susurros se convirtieron en murmullos de alarma. Varios coleccionistas de renombre con el rostro desencajado abandonaron la sala discretamente. Alejandro Herrera, que se preparaba para presentar triunfalmente el Códice Dorado Azteca, fue informado por uno de sus ayudantes del terremoto mediático. Su sonrisa se congeló. Su tez, normalmente bronceada, adquirió un tono ceniciento. Intentó continuar, hablar de una campaña de desprestigio orquestada por académicos envidiosos y competidores desleales, pero su voz sonaba hueca. En ese momento, las puertas de la galería se abrieron de golpe, y el inspector Balbuena, esta vez uniformado, y al frente de un nutrido grupo de agentes de la Brigada de Patrimonio Histórico y de la Unidad de Delincuencia Económica, entró con una orden judicial. Alejandro Herrera, anunció Balbuena con voz firme, mientras los agentes comenzaban a precintar las vitrinas. Queda usted detenido como presunto autor de los delitos de estafa, falsificación de bienes culturales y pertenencia a grupo criminal. Todas las piezas de esta galería serán incautadas para su peritaje. Los correcaminos de bronce, que intentaron formar una barrera o facilitar una improbable huida de su jefe, fueron rápidamente reducidos y detenidos por unidades de apoyo de la Guardia Civil que ya habían tomado discretamente todas las salidas del palacio. La noche de los tesoros olvidados se había transformado en la noche de la caída del maestro forjador. El escándalo fue mayúsculo y tuvo repercusiones internacionales. La investigación posterior desmanteló por completo la sofisticada red de Alejandro Herrera. Se descubrieron varios talleres clandestinos en Andalucía y Levante, equipados con tecnología para crear falsificaciones de alta calidad de arte precolombino, hispano-musulmán e incluso romano. Se identificó a una red de expertos corruptos y pequeños anticuarios que colaboraban en la creación de falsas procedencias y en la introducción de las piezas en el mercado. Cientos de obras falsas fueron recuperadas, y se estimó que el fraude podría ascender a decenas de millones de euros si todas las piezas hubieran sido vendidas como auténticas. Alejandro Herrera fue condenado a una larga pena de prisión. Su fachada de culto mecenas se derrumbó para revelar al estafador codicioso y sin escrúpulos que realmente era. Los correcaminos de bronce, desprovistos de su líder y de su mística de aventureros culturales, se disolvieron, algunos de sus miembros enfrentando cargos menores como cómplices. El Museo Arqueológico de Córdoba, bajo la dirección de una doña Elvira Góngora, ahora mucho más vigilante, emprendió una revisión exhaustiva de sus fondos y endureció sus protocolos de adquisición y donación. Mateo Solís, cuyo valor inicial fue fundamental, recibió una prestigiosa beca para especializarse en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. La doctora Carmen de la Vega, la archivista, publicó un libro que se convirtió en un referente académico y un éxito de ventas: El arte de la mentira, falsificación y verdad en el patrimonio histórico. En la presentación celebrada en el Paraninfo de la Universidad de Córdoba, concluyó su discurso con unas palabras que resonaron profundamente en la audiencia. La historia, damas y caballeros, no es un objeto inerte que se pueda moldear al antojo de la codicia o la vanidad. Es un legado